cómo es la resistencia bacteriana y cómo es que debemos de enfrentarla. Es un término muy usado. Por todo lado van a escuchar bacterias resistentes, resistencia bacteriana, pero les aseguro que los conceptos no los manejamos como pensamos. Y por otro lado, requiere cierta capacitación también en el tema. Eso es algo a lo que vamos a intentar ahora. Obviamente, cuando nosotros intentamos abarcar todo, necesitaríamos muchísimo más tiempo. La resistencia bacteriana es casi casi una subespecialidad y hablar de todo en una hora es prácticamente imposible. Ahora hemos elegido algunas bacterias comunes de las que habitualmente tenemos en nuestro medio y vamos a hablar de eso. Obviamente queda el estímulo para que ustedes puedan revisar progresivamente temas afines, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Obviamente, esto implica que estemos muy atentos a lo que vamos a ir conversando, que en su momento nosotros vamos a pedir la participación y me gustaría que en ese momento, cuando se les solicita, ustedes abiertamente comenten, hablen, pregunten lo que consideren, ¿no? Y va a haber otras partes de la ponencia que vamos a continuar mostrando la parte teórica dirigida a esta práctica. Bien, entonces vamos a, bueno, estamos compartiendo supuestamente. Vamos a, un segundo. Ahí está. Muy bien. Antes de empezar, ¿se, se está viendo la pantalla? ¿El audio está bien? Son cosas importantes para poder iniciar Sí, doctor. la presentación completa, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a conversar acerca de este tema. Eh, Como ya la autora me presentó, mi nombre es Leonel Martínez Ceballos, soy docente de vuestra casa de estudios. Soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en el servicio de infectología y obviamente también hago docencia universitaria con ustedes eh, principalmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Cuando nosotros hablamos de resistencia bacteriana es importante que dividamos a las bacterias en sus dos grandes grupos, es decir, aquellos que son gram positivos porque tienen unos mecanismos de resistencia específicos, y hay otro grupo que son los gram negativos que tienen otro tipo de mecanismos de resistencia. No es por igual para todos, ¿no? Y estos mecanismos de resistencia va a depender del mecanismo de acción de los antibióticos. Entonces, conceptos que nosotros hemos usado siempre, ahora debemos entenderlos un poco mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos de los gram positivos, si bien es cierto, hay una infinidad de bacterias en este grupo, pero está claro que quizá el más importante, de hecho, sea el género estafilococo. El estafilococo está involucrado en múltiples infecciones, desde bacteriemias, endocarditis, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de tubo digestivo, incluso mediastinitis, etcétera. Y en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Asociado a neumonías asociadas a ventilador. De tal manera que es una bacteria importante, quizá la más importante dentro del grupo de los gram positivos, es la que más problemas trae. Entonces, estamos tomando como ejemplo esa bacteria, no es la única de la que vamos a hablar. Hoy en día vamos a hablar específicamente de los gram positivos. Entonces, ¿por qué elegimos el estafilococo, por ejemplo? Miren, no hay un solo estafilococo, ustedes saben, hay 16 estafilococos que se han podido determinar, se han podido tipificar, se han establecido las características, se han descrito. Eh, y de ellas, desde esas 16 que pueden afectar al humano en algún momento, no todas lo hacen con la misma intensidad. Y de hecho, el Staphylococcus aureus, dentro de todo ese género de estafilococo, la especie aureus es la más virulenta. Acá ustedes pueden ver, ¿no? En esa tabla que está acá al costado, de manera comparativa, está hablando varias especies, ¿no? Algunas más conocidas que otras probablemente incluso desconocidas. Fíjense que cuando hablamos de la virulencia,
está marcado en cruces, el que tiene más virulencia es justamente Staphylococcus aureus, y eso se debe a lo que están viendo acá, ¿no? De esas 16 que pueden afectar al humano, fíjense que el aureus y el ludinensis van a ser las más virulentas. De hecho, el aureus más que el ludinensis. ¿Por qué? Miren, aquí está la explicación. El Staphylococcus aureus tiene 20 genes que van a fabricar, que van a expresar adhesinas que le permite provocar enfermedades invasivas, ¿no? Y 30 genes dedicadas a producir toxinas. Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Lo comparan con el resto de Staphylococcus. ¿Por qué? ¿Por qué digo con el resto? Porque ustedes saben que los estafilococos se dividen en dos grupos. Coagulasa positivo, donde el único representante es aureus, del que estamos hablando, y toditos los demás son coagulasa negativos. Entonces estamos comparando aquí Staphylococcus aureus versus el resto de estafilococos. Mire, genes de adhesinas tienen la mitad nada más en cantidad de lo que tiene Staphylococcus aureus y no tienen genes dedicados a fabricar toxinas. En cambio, el aureus tiene 30 genes dedicados a eso. Entonces, de hecho, el más virulento, el más agresivo, el que más daño puede causar, el que más se puede asociar a letalidad, a mortalidad, es el Staphylococcus aureus. Y es por eso que es importante que lo conozcamos. Las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar de bacterias en algún momento, ustedes recordarán que siempre les digo, conozcan al enemigo. O sea, si no sé cómo se comporta quien me está atacando, yo no lo puedo atacar tampoco y puedo perder. Esta es la envoltura del, de la bacteria en general. Tendrá su pared, tendrá su membrana, su espacio periplásmico. Un trocito se está ampliando un poco para que se pueda distinguir qué es lo que vamos a comentar. Yo les haría una pregunta abierta. El que quiera lo puede manifestar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos? ¿Quién se acuerda? Si quieren, de las penicilinas o de las cefalosporinas, que vendrían a ser parte de los betalactámicos. Es una de las preguntas más básicas con las que se empieza la parte farmacológica. Mecanismo de acción de la penicilina, si quieren. ¿Cuál es? Tengo entendido que uno de los principales mecanismos es inhibir la síntesis de la pared celular. Exactamente. Los betalactámicos lo que hacen es inhibir la síntesis de pared. Bien, y hasta ahí vamos. Ahora la pregunta sería, ¿alguien sabe cómo hacen esa inhibición? Claro, inhiben, sí, está bien. Pero ¿cómo es que la inhiben? ¿Qué hacen para inhibirla? ¿Tienen una idea? Acá necesitamos conectarnos a lo que hemos avanzado, lo que han hecho en la parte de microbiología, por ejemplo. Todo tiene que ir en cadena para poder entender. Si no lo recuerdan, no hay problema, lo vamos a comentar. O sea, lo que quería era un poco que nos conectemos con el tema. A ver, sigamos avanzando. Miren, esta es la formación de la pared. En este caso del estafilococo es muy similar en el resto de bacterias. Ustedes recuerdan, la pared tiene una estructura. Debajo de la pared todavía existe una membrana y recién después viene el citoplasma de la bacteria. Bueno, lo cierto es que la pared, como cualquier otra pared, alguien lo tiene que construir. Las paredes que los están rodeando a ustedes en el aula o en la vivienda donde estén, no se han construido solas. Alguien las tiene que construir. En el caso de la bacteria es exactamente lo mismo. Y ese ente que construye la pared en las bacterias se llama PVP. Es una estructura proteica, la que estamos mostrando acá. Esto que está de anaranjado, más esto que está acá arribita medio plomo, que estoy señalando, todo eso es una proteína abreviada PVP. Y esta PVP es la que va a encargarse de construir la pared. Es algo así como un obrero de construcción civil, por decirlo así, un arquitecto, un ingeniero, lo que quieran, o un grupo de todo eso. Ahora estamos viendo que aquí dice PVP2. Lo que pasa es que el estafilococo tiene cuatro tipos de PVPs, cuatro tipos de constructores. El más importante de todos, el cerebro de esa construcción es la PVP2. Podemos especificar un poco. Tiene dos fracciones esta PVP, una fracción que se llama transpeptidasa. ¿Se acuerdan del término péptido? Hacía referencia a los aminoácidos. Entonces hay cadenas laterales de aminoácidos, las que están viendo acá. Esta es una cadena, esta de colorcitos. Esta es otra cadena. Aquí hay otra y otra, varias cadenas de aminoácidos que están sueltos, ¿no? Aquí están incluso los nombres de los aminoácidos, ¿no? Está la alanina, el ácido glutámico, la lisina, glicina, alanina, etcétera. Ahí están.
¿no? Cadenas de aminoácidos. Entonces, ¿qué hace esta transpeptidasa? Su nombre lo dice péptido. Tiene que ver con esas cadenas de aminoácidos. Las une. Une las cadenas laterales de aminoácidos. Miren, aquí está una cadena, aquí está otra cadena, las une. Aquí hay una, aquí hay otra, y las está uniendo. ¿Con eso qué cosa está logrando? Está logrando ensamblar parte de la pared. Bien, esa es la parte transpeptidasa de la PBP. Acá abajito ven otra que dice glucosiltransferasa. Está abreviado. Esta glucosiltransferasa lo que hace es unir los monómeros de peptidoglicano, esto que están viendo acá abajo. Entonces, en conjunto, esta PBP, si se dan cuenta, ¿qué cosa logra hacer? ¿Qué cosa sería hacer todo esto que está acá? ¿Qué cosa está ensamblando? Organizando, fabricando, construyendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué construye? La pared. La pared. Perfecto. Entonces, el principal, eso necesito que ustedes recuerden hasta el final de la exposición. En el caso del estafilococo, el principal constructor de su pared se llama PP2. VP2, así es. Porque hay una 1, hay una 3 y hay una 4 que también cumplen funciones, pero no son tan trascendentes. Esta es la principal. Entonces, el doctor en su participación nos recuerda que el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de pared. Perfecto, es inhibir la síntesis de pared. Pero ¿cómo inhibe la síntesis de pared? El antibiótico viene y se une a esta PBP2, la bloquea. Entonces es fácil entender que si yo bloqueo al principal constructor, ¿qué va a pasar? No va a haber formación de pared. Así es como se inhibe la síntesis de pared. ¿Está quedando claro hasta ahí? Es importante para ver los mecanismos de resistencia. Entonces, habría que evitar, si la bacteria quiere hacerse resistente al antibiótico, ¿qué cosa tiene que hacer? Evitar que el antibiótico se una a esa PBP. Y eso es lo que hace la bacteria y genera sus mecanismos de resistencia. Entonces, un estafilococo, por ejemplo, cuando está aislado en un cultivo y no tiene ningún mecanismo de resistencia, probablemente muestre este tipo de resultados. Es resistente a las penicilinas, perdón, sensible a las penicilinas, ¿no? A las isoxazolilpenicilinas, como es la oxacilina también, a los aminoglicósidos, qué sé yo, ¿no? Es sensible. Este tipo de estafilococo puede existir, claro, no es muy frecuente, pero porque la mayoría tiene mecanismos de resistencia, de algún tipo por lo menos. Esto es lo que va a suceder cuando nosotros empecemos a usar betalactámicos para atacar a un estafilococo. Es decir, cuando usamos amoxicilina, cuando utilizamos penicilinas, la penicilina benzatínica, la que ustedes quieran, ¿no? Cuando empezamos a utilizar, miren lo que va a pasar. Viene la penicilina, esta penicilina al ingresar al organismo, al ser absorbida, busca la bacteria. Ya saben, el blanco cuál era, la PBP2, ¿no es cierto? Eso es lo que va a tratar de buscar, encontrar. Entonces, miren, llega, se va a unir a una proteína. Aquí no es necesario que estén memorizando nombres, simplemente yo les estoy comentando cómo es. Ustedes más o menos el mensaje llega. Recording in progress. Eh, Esta es la proteína BLA-R1, así se llama. Entonces, cuando se une la penicilina a esa proteína transmembrana, esta se va a escindir, va a hacer una autólisis y fíjense cómo una fracción de esta proteína se va a internalizar al citoplasma. Este es el citoplasma del estafilococo. ¿Qué cosa va a hacer esta fracción de proteína? Si la completa se llamaba BLA-R1, esa se llama BLA-R2. Va a viajar hasta un lugar donde se está ubicado la región operadora, así se llama, y esta región operadora está bloqueada, está inhibida, está reprimida para que no fabrique ningún tipo de sustancia en contra del antibiótico. Pero llega, la desbloquea, desnaturalizando esta otra proteína, y se libera esta región BLA-Z, que es una enzima, y va a provocar la producción de beta-lactamasa. ¿Qué cosa es la beta-lactamasa? Es una enzima del estafilococo que va a destruir a la penicilina que estás usando. Y es por eso que cuando tú usas penicilina, el éxito no es el mejor. ¿Por qué? Porque va a tener esta reacción el estafilococo. De todo esto, lo que tenemos que acordarnos es que cuando nosotros usamos penicilina, estimulamos al estafilococo para que provoque la producción de betalactamasas y esas betalactamasas van a destruir a la penicilina que estamos intentando usar, de tal manera que se hace resistente. Entonces, ¿cómo se hace resistente a las penicilinas el estafilococo? Con esta betalactamasa. Y esa betalactamasa solo va a aparecer cuando nosotros utilicemos el antibiótico. Mientras no utilicemos, eso no va a estar. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los antibiogramas, ¿no? Fíjense, tienen que aprender a leer el antibiograma. ¿Qué dice aquí? Beta-lactamasa. Para empezar, ¿qué bacteria es? Staphylococcus aureus. ¿Qué dice aquí? Positivo. ¿Qué significa
¿Qué significa que este estafilococo, qué cosa fabrica? Fabrica una beta-lactamasa, ¿no? Cuando tú usas la penicilina, lo mismo que estamos viendo acá. Este fenómeno sucede en este estafilococo y te lo están escribiendo. Cuando tú recibes el antibiograma, tienes que saber interpretar lo que dice aquí. Si dice beta-lactamasa, se refiere a esta que hemos mostrado, a esta enzima que se produce justo cuando tú usas penicilina. Entonces, ¿resistente a qué tipo de antibiótico podría ser si tiene beta-lactamasa? Las penicilinas, cefalosporinas. Ya, claro, el término beta-lactamasa pareciera que abarca todo, ¿no? Y está bien, claro, porque beta-lactamasa son también cefalosporinas y carbapenems incluso. Lo que pasa es que este mecanismo de resistencia, el estafilococo lo ha adquirido cuando todavía solo existían penicilinas y se ha especializado solo en penicilinas. Entonces, un nombre más correcto, más que beta-lactamasa, sería penicilinasa, porque lo único que destruye es penicilina, ¿no? Entonces, penicilina no puedes usar. Por eso que aquí las benzilpenicilina que salen, Resistente. resistentes, ¿no? Pero la oxacilina, por ejemplo, que es una penicilina especialmente fabricada para tolerar ese mecanismo, es sensible. Por eso es que usamos oxacilina cuando tenemos estafilococo. Sería hermoso que ahí se hubiera quedado el estafilococo, pero el estafilococo ha seguido fabricando más cosas. Entonces, yo diría, y aquí va la pregunta, si nosotros tenemos resistencia a la penicilina, ¿qué otros antibióticos podríamos usar? La pregunta es, ¿podría yo usar cefalosporinas? ¿Funcionarían? Acuérdense que esta beta-lactamasa solo destruye penicilinas. Por supuesto, entonces. Funcionaría, por supuesto. Las de primera, las de segunda, las de tercera, las de cuarta, los carbapenés también funcionan. Entonces, este mecanismo de resistencia al estafilococo le ha quedado chico, le ha quedado corto. Y ha dicho, tengo que fabricar algo que me defienda no solo de las penicilinas, sino de todos los betalactámicos. Entonces dice, voy a fabricar algo. Y se acuerda del estafilococo, y ustedes se van a acordar junto conmigo. ¿Cuál era el blanco de acción de los betalactámicos? ¿A dónde se unían? Al PB, PVP2. al PBP2. A la PBP2, así es. Entonces, ¿qué cosa piensa el estafilococo? Si yo cambio esa PBP2 a otro tipo de estructura que mantenga su función para que me siga sirviendo, construya mi pared, pero le doy otra configuración, los antibióticos van a ingresar y no me van a encontrar. Y si no me encuentran, simplemente voy a hacerme resistente. Y eso es lo que hace el estafilococo. Miren, aquí está, ¿no? Aquí está. Fíjense, ahora se va a entender mejor, ¿no? Estos que están acá con anaranjado, con rosado, medio rojito, son las PVP2 originales, miren, PVP2 original. Entonces, ¿qué cosa hace el estafilococo? Sabe que este es el blanco. ¿Qué tiene que hacer? Transformar a una PVP diferente para que el antibiótico no la reconozca, pues. Y para eso es todo un proceso el que sufrió en sus inicios. Tuvo que adquirir mediante un plásmido, ¿no? Un gen llamado MEG-A que el enterococo se lo había dado mediante un cassette estafilocócico cromosómico llamado MEC, y este ha hecho que la PBP2, que es el original, se transforme en una diferente, con estructura completamente diferente, para no ser reconocida, y se va a llamar ya no PBP2, sino PBP2A. Y ese estafilococo que adquiere una nueva PBP ya no es sensible a la oxacilina, ya no es sensible a las cefalosporinas, ya no es sensible a los carbapenems. Porque como ha cambiado su configuración, llegan esos antibióticos y no tienen dónde unirse, no lo reconocen y se hace resistente a toditos los betalactámicos. Ojo, ya estamos hablando de dos tipos de estafilococo, o de tres incluso. El que era sensible a todo, ¿recuerdan? ¿El otro cuál era? El que era resistente solamente a qué? A las penicilinas. A penicilinas nada más. Y era porque tenía una penicilinasa, ¿no? Pero este ya no es resistente solo a la penicilina, es resistente a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. ¿Por qué? Ya no es por beta-lactamasa, ya no es por penicilinasa, es cambiando su PVP. Mucho más inteligente el estafilococo. Y este estafilococo es el famoso MARSA, que es ustedes sí lo han leído, sí lo han escuchado. El estafilococo meticilín resistente. Entonces, ¿qué cosa es un MARSA? Es un estafilococo que ha modificado su PVP original y eso le ha dado resistencia a toditos los betalactámicos.
No funcionan los carbapenems, no funcionan las cefalosporinas de cuarta, ni las de tercera, ni las de segunda, ni las de primera, ninguna penicilina. No funcionan. En cambio, en el otro, que solo fabricaba penicilinasa, sí podían funcionar los demás antibióticos. Solo las penicilinas nomás descartabas. Entonces, ahí estamos hablando de los dos estafilococos. El meticilín sensible, el que tiene penicilinasa, y el meticilín resistente, el que cambió de PVP. Pregunta hasta ahí. ¿Se está entendiendo? Tienen que seguirme. Si se Sí, doctor. distraen, podemos, podemos caer en cosas falsas. Ya, miren aquí. Observen nada más. Como les digo, no tienen que anotar, no tienen que recordar datos, sino entender, básicamente entender qué es lo que sucede. Bien, esto sería un estafilococo original, el que no sufrió modificaciones. ¿Cuántas PVPs tenía? ¿Se acuerdan? Claro, la más importante era la 2, pero tenía 4. ¿Sí? Y las otras no eran tan importantes, habíamos dicho. Ahí está, miren, la PVP1, la PVP2, la 3 y la 4. Y de hecho que la PVP2 era la más importante. Ahí está todo lo que habíamos comentado. Su región transpeptidasa que une las cadenas laterales de aminoácidos y la transglicosilasa que une a los monómeros de péptidoglicano. Perfectos, ensambla la pared. Cuando venía el antibiótico, ¿qué hacían? Venían y se unían a esta PVP2, evitaban esta construcción de pared y mataban al estafilococo. ¿Qué ha hecho ahora el estafilococo? Ha modificado ya no la PVP2, sino ha fabricado esta otra, llamada PVP2A. Es completamente diferente, miren, no, ni se parece. Entonces el antibiótico llega para unirse a la PVP y no la encuentra. No la encuentra porque tiene una configuración diferente. Es como cuando la teoría de los receptores, ¿no? Si el receptor es diferente, ya no encaja. Es exactamente lo mismo. Entonces, este de abajo es el MARSA, ¿no? Ese que ha modificado su PVP. El que no ha modificado nada es el meticilín sensible. Y este es el meticilín resistente. ¿Se está entendiendo? Ya. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que yo voy a poder identificar a estos estafilococos para ver qué tratamiento les voy a dar? Lo que hemos mostrado es la parte, digamos, molecular de cómo se explica, pero aquí viene la parte práctica, mucho más sencillo de lo que creen, demasiado más sencillo. ¿Cuál es el problema al ver un estafilococo? Hasta el momento de lo que estamos hablando. Identificar cuál de los dos es, ¿no es cierto? Es fundamental. ¿Cuál será? Pues será el meticilina insensible o el resistente. Yo quiero saber. Eso lo van a lograr en el antibiograma. Al decir antibiograma me estoy refiriendo a esto. Voy a regresar a esto de acá. Este es un antibiograma, donde les dan una lista de antibióticos y les dan si es sensible o resistente a cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos que ver. En ese antibiograma deben de buscar cefoxitina. Cefoxitina. La cefoxitina puede ser positivo, que significa resistente, o puede ser negativo, que significa sensible. Ojo, si es negativo o sensible, es el meticilín sensible. Y si aparece esta cefoxitina como resistente, significa que tiene PVP modificada y por lo tanto es el MARSA. Qué simple, ¿no? O sea, cefoxitina sensible, meticilín sensible, cefoxitina resistente, MARSA. ¿Se está entendiendo? Esto, disculpen que les pregunte cada rato, pero así tiene que ser. ¿Sí? Sí, doc. Sí, Perfecto. Doctor, una Acuérdense que... pregunta. Sí, adelante, adelante. ¿Por qué usamos la cefuxitina, doctor? Por esto que está acá. Es el mejor marcador de inducción de ese gen MEJA, que es el que provoca la transformación de PVP2 a PVP2A. Que si nosotros usamos oxacilina para marcar, que eso pareciera que es lo lógico, existe otro tercer mecanismo de resistencia que es la hiperproducción de penicilinasas, que también se puede llevar a oxacilina sin ser MARSA. Entonces, para evitar esa confusión, se utiliza el test de cefoxitina. Está muy bien la pregunta, está muy bien. Y esto se ha demostrado en múltiples, justo a la raíz de su pregunta, en múltiples trabajos, fíjense por ejemplo acá, ¿no? Varios aislamientos donde el único que te da, ¿no?, la posibilidad de acertar 100% de veces la presencia de una PVP2A es el test de cefoxitina. Las otras, miren, la oxacilina, por ejemplo, te puede acertar en un 38,7%. Es bajo para poder, digamos, actuar con seguridad. Y es por eso que usamos la cefoxitina. Y está bien la pregunta, está muy bien. Y hay varios métodos, ¿no? Métodos automatizados, el BITEC2, el
Microscan, el Fénix, son tipos de laboratorio, tipos de procesos que te dan resultados como esos antibiogramas que hemos mostrado. Entonces, miren, a ver, ahora sí, ya van entendiendo mejor. Miren, otra vez estafilococo. Lo primerito, ¿qué dice aquí? Beta-lactamasa positivo. ¿Qué significa si solo tuviese eso? ¿Qué sería? Un estafilococo que su PBP2 sigue siendo PBP2. No ha cambiado, pero tiene su beta-lactamasa para defenderse de quiénes. ¿De qué tipo de antibiótico se defiende con la beta-lactamasa? La penicilina. Solo penicilinas, así es. Pero podría usar cefalosporinas de primera, podría usar de segunda, de tercera, de cuarta, carbapenems, normal, podría usar. Y acá abajito, ¿qué dice? Detección de cefoxitina. ¿Qué dice? Positivo. Positivo. Entonces, su mecanismo de resistencia, ¿cuál será? ¿Sigue teniendo PBP2 o la cambió? La cambié. La cambió. Entonces, miren, yo veo acá cefoxitina positivo y yo digo, este estafilococo tiene PBP2A. Y les van a decir, ¿pero dónde dice eso? ¿Por qué te inventas? No me estoy inventando, estoy interpretando el antibiograma. Y si tiene PBP2A, ¿qué significa? Que ya no me sirven ni las cefalosporinas de ninguna generación, ni los carbapénicos, porque se lleva todito los betalactámicos, no tiene dónde unirse, ya no es la PBP original, no es la PBP2, es una diferente llamada PBP2A. Entonces, como los betalactámicos están anulados, a ver, por simple lógica, ¿qué antibióticos tendría que usar? Aquellos que no tengan que ver con los betalactámicos. Ya los betalactámicos no puedo usar. Por eso usamos vancomicina, doctores. Porque la vancomicina no es un betalactámico, es un glicopéptido. Ustedes lo conocen. Por eso también sirve el linesolit, porque el linesolit tampoco es betalactámico. Es una isoxazolidinona. Por eso se podría usar, por ejemplo, dalfopristin o quinupristin, ¿no? Se podría usar porque tampoco son betalactónicos. Se podría usar tigecyclina, que es una glicilciclina, y así. El cotrimoxazol, que es una sulfa. Ninguno de ellos necesita interaccionar con la PBP2, así que si la modifican o no, no les importa, porque son otro tipo de antibióticos con otro tipo de mecanismos de acción. En cambio, los betalactámicos sí quedan fuera de combate porque esa PBP donde se unían ha sido modificada por este MARSA. Y por eso que la oxacilina, que debería ser sensible, miren, es resistente, por ejemplo. Preguntas, doctores, ¿está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, esto es lo que deberíamos nosotros evaluar cuando vemos a un estafilococo. Porque a veces nos dan una lista, ¿no? Gentamicina, ciprofloxacina. No, 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 no. Si yo quiero saber los mecanismos de resistencia, tengo que mirar estos que están acá. A ver, vamos a analizar. Mírenlos en cuestión de filas. Vamos a ir uno por uno. No, no nos vayamos de golpe. A ver, vamos por cuestión de filas. Si yo miro penicilina sensible, pregunta, ¿tendrá penicilinasa ese estafilococo? Si dice penicilina sensible, No. No. no, No. así es, no tiene. Por lo tanto, oxacilina también sensible, ampicilina, que es otra penicilina sensible, amoxicilina con ácido clavulánico sensible y cefoxitina sensible. Este tipo de estafilococo no tiene mecanismos de resistencia, pero es poco probable encontrarlo. Sí lo van a encontrar, pero es muy poco probable. A ver, vayamos a este otro. Si la penicilina es resistente, ojo, ya están interpretándome el antibiograma y eso es lo bueno. Si dice penicilina resistente, yo me acuerdo cómo se hacía resistente a las penicilinas mediante una beta-lactamasa. ¿Recuerdan? Cierto. Por eso es que a la ampicilina también se lo lleva, ¿no? Penicilina, ampicilina, pero oxacilina, que es una penicilina especialmente diseñada para poder evadir a esa beta-lactamasa, es sensible. Y lo mismo, ¿por qué el amoxiclavulánico sería sensible? ¿Se acuerdan que el ácido clavulánico sirve justo para deshacerse de las beta-lactamasas? Por eso funciona el ácido clavulánico. Y cefoxitina dice sensible. ¿Qué significa cefoxitina sensible? Que no tiene PBP modificada, sigue siendo la PBP2. Entonces, ¿cómo este estafilococo, cuál sería su mecanismo de resistencia? Acá lo dice, una Penicilina. beta-lactamasa llamada penicilinasa. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que no puedo usar en este tipo de estafilococo? Penicilina, nada más. Pero podría usar, por ejemplo, acá no dice, pero podría usar
Cefazolina, que es cefalosporina de primera generación, ¿podría usar? Por supuesto. ¿Sí o no? Sí, doctor. Claro. Pero ¿saben qué les van a decir? Les van a decir, ¿y por qué adivinas si ahí no dice si cefazolina es sensible? No necesita decírmelo. Yo estoy interpretando el antibiograma. He identificado cuál es el mecanismo de resistencia. Este tipo de estafilococo sí es de prevalencia muy alta. Lo van a encontrar a cada rato. En pocas palabras, cuando encuentren un estafilococo, lo más probable es que sea este que estamos señalando. Donde las penicilinas no van a funcionar, sí puedes usar oxacilina, sí puedes usar cefalosporinas de primera generación, por ejemplo. Vámonos al último, a ver. El último de los últimos. Penicilina resistente. Y digo, debe de tener penicilinasa. Ampicilina resistente. Perfecto, corroboro la penicilinasa. Amoxiclavulánico debería ser sensible si tuviese penicilinasa, porque se supone que el ácido clavulánico me va a deshacerse de esa penicilinasa, pero dice resistente. Ajá. Y la oxacilina, que debería ser sensible, también dice resistente. Entonces digo, no, esto ya no es solo penicilinas, es algo más. ¿Con qué lo compruebo? Con cefoxitina. ¿Y cefoxitina qué dice? Resistente, se acabó. Entonces significa, si cefoxitina es resistente, ¿qué cosa ha modificado? Dos. La PVP2. ¿Ahora qué tiene? PVP2A. Y se llama MARSA, ¿no? Entonces aquí están los dos tipos de estafilococos que comúnmente vamos a enfrentar. Ese que tiene penicilinasa, donde tú puedes tratarlo con oxacilina, con cefalosporinas de primera, ¿no? Y se llama meticilín sensible. O el otro, el que ya modificó su PVP y chao todos los beta-lactámicos, ese se llama meticilín resistente. Y puede usar, de hecho, vancomicina por convención se usa, pero se podría usar linezolid, se podría usar cotrimoxazol, se podría usar las glicilciclinas, algunas quinolonas, dependiendo. No es solo vancomicina, no es solo vancomicina. Y aquí viene la respuesta a lo que el doctor Jonathan lo comentó al principio. ¿Por qué buscamos efoxitina? Miren, aquí está. Esto que está en la tercera fila es la respuesta. A pesar que su prevalencia es muy baja, existe otro mecanismo de resistencia que es la hiperproducción de penicilinasas. Para que no se compliquen, es lo mismo del segundo, penicilinasa, pero en muchísima más cantidad, en una cantidad exorbitante. Y como tiene tanta penicilinasa, esa beta-lactamasa que hidroliza solo penicilinas, produce tanto que incluso se lleva a la oxacilina, que debería de ser sensible. Porque al final, la oxacilina también es una penicilina, se la lleva. Es como la diferencio, porque cuando oxacilina es resistente, yo puedo pensar que es marsa. ¿Cómo lo diferencio? Con cefoxitina. Por eso es que debo de mirar cefoxitina. Bien. A ver, interpretemos. Interpretemos. Staphylococcus aureus. ¿Qué dice aquí? Beta-lactamasa, positivo, o sea, penicilinasa, ¿no es cierto? Cefoxitina, ¿qué dice? Negativo. Listo. ¿Qué tipo de estafilococo es? ¿Meticilín sensible o meticilín resistente? Meticilina insensible. Sensible. Exactamente, exactamente. ¿Y qué debería usar de tratamiento? Una de primera generación. Cefalosporinas de primera, oxacilina también, de hecho, ¿no? Podría usar, ¿sí? ¿Qué más? De segunda, de tercera, de cuarta. Ajá. Y oxacilina, cuando miro, aparece como resistente. Oh, ¿podría ser Marsa? No tendríamos que hacer un test de cefoxitina para comprobarlo. Claro. Y la cefoxitina aquí está. ¿Qué dice? Negativo. Entonces podría Podría ser una ser de hiperproducción de hiperproducción. penicilinas. Es una hiperproducción de penicilinasas. Solo quiero que se den cuenta de algo. Miren, me están hablando en lenguaje técnico. Eso se logra cuando te conectas al 100%. Sí se puede. Ese tema a veces lo reservan, créanme, para situaciones de posgrado, y es más, les aseguro, hay una infinidad de especialistas que no manejan esto. Y no es que sea difícil, no es que sea complicado, sino que hay que hacerlo, hay que enfrentarlo. Esta es una hiperproducción de penicilinasas. Y uno diría, ¿y dónde dice eso? No necesita decirlo, pues, lo podemos interpretar. Eso es interpretación del antibiograma. ¿Saben por qué? Porque estamos mal acostumbrados y van a ver incluso a muchos ya colegas que hacen lo siguiente. Ha salido penicilina resistente, oxacilina resistente, te empiezan a enumerar y eligen cualquier antibiótico de donde diga S y eliminan todos los que digan R, pero no saben cuál es el mecanismo de resistencia ni nada. Nosotros tenemos que interpretar. El antibiograma es como un AGA, es como un electrocardiograma, hay que interpretarlo y si se dan cuenta no es nada complicado.
Ojo, y estamos hablando de estafilococo. Diferentes para estreptococo, diferente para enterococo, diferente para E. coli, diferente para pseudomonas. Por eso les digo, esto requiere mucho tiempo, pero yo necesitaba que hoy conversemos de este tema. Para empezar, por una bacteria que es bastante útil si nosotros sabemos interpretar su antibiograma. Ahora, les hago otra pregunta más, que es importante que me la respondan, no importa si se equivocan. Estamos hablando de dos tipos de estafilococo, el estafilococo meticilín sensible y el otro el meticilín resistente. ¿Cuál creen que es más agresivo y puede matar más, es más virulento y, y te causa más problemas con la salud? Pareciera que es, ¿cuál? El meticilín resistente, les aseguro. Les ha pasado por la cabeza, ¿sí o no? Solo confírmeme. Sí, Sí, doctor. Creo que sí. Ahora, yo les voy a decir algo. De esos dos estafilococos, meticilín sensible y meticilín resistente, ¿cuál de los dos estafilococos es el más sano? El que no ha sufrido mutaciones, el que no tiene malformaciones congénitas. ¿Cuál es? ¿El meticilín sensible o el resistente? El sensible. es Claro, sencillo. el sensible tiene todas sus capacidades, es un estafilococo sano. En cambio, el otro por necesidad ha tenido que mutar. Ya no es un estafilococo sano, es un estafilococo enfermo, formaciones congénitas, porque tiene su PVP, la original, la que debería tener, no la tiene alterada. Por necesidad es cierto, pero la tiene alterada. Entonces ha perdido muchas condiciones para, para poder atacar como antes lo podía hacer, porque su pared ya no es la misma y etcétera, porque está alterada su estructura. Y miren, acá han hecho un experimento interesante. Bueno, es un experimento que no nos gusta, pero lastimosamente ya lo hicieron y lo aprovecharemos. Han cogido ratoncitos y les han inyectado por vena estafilococo. A un grupo le han inyectado estafilococo meticilín sensible y a otro grupo estafilococo meticilín resistente, para ver cuál mata más, para ver en qué grupo sobreviven más, ¿no? Y esto es lo que están viendo acá. Lo que vean ustedes acá con cuadraditos, tanto en este cuadro como el que está a la derecha en la B, estos que están con cuadraditos, es la población a la cual se le ha inyectado estafilococo meticilín resistente, el que tiene PVP 2A modificada. En cambio, los que están de triangulitos y de redonditos, aquí también, triangulitos, redonditos, son a los que les han inyectado el meticilín sensible, o sea, el estafilococo original. ¿Está bien? Han evaluado en el tiempo, por ejemplo, claro, había muchos que se morían, pero han evaluado en el tiempo, por lo menos antes que se mueran, la pérdida de peso en estos ratoncitos, a causa de la infección que les han provocado, la bacteriemia que les han provocado. Miren, la pérdida de peso en los que han recibido las cepas de meticilín sensible ha ido progresando hasta hacerse cada vez más. En cambio, los que han recibido meticilín resistente, de alguna manera han tenido la tendencia para recuperarse. O sea, la pérdida de peso, ¿dónde ha sido mayor? ¿Con el meticilín sensible o con el resistente? Muy sensible. Con el sensible. Claro, porque es una bacteria que está sana, es una bacteria que tiene todas las capacidades para agredir. La otra está enferma, ha modificado. Y lo mismo aquí, porcentaje de sobrevida, ¿no? Miren, cae más o menos por encima del 80%, digamos bordeando 80% para los que recibieron el meticilín resistente y los que recibieron el meticilín sensible tienen una sobrevida en menos porcentaje, 20%, 40%, digamos. Entonces, en este experimento, ¿cuál resultó ser más agresivo, más virulento? ¿Cuál de los dos estafilococos? El sensible. Mario, es sensible. El sensible es más agresivo, es más virulento, porque tiene completitos sus 20 genes de producción de toxinas, sus 10 genes de producción de adhesinas, cosa que el otro no tiene. Otra cosa que tenemos que recordar, cuando el estafilococo es sensible, cuando el estafilococo tiene su PVP2 original, ¿cuáles son los antibióticos que debemos de usar? Los betalactámicos. ¿Por qué? Porque son los que se unen específicamente a la PVP2. En cambio, la vancomicina, ¿dónde actúa? La vancomicina no se une a las PVP. La vancomicina no es un betalactámico, es un glicopéptido. Bloquea la transglicosilación, que es otro paso de la formación de la pared. Este es el proceso de transpeptidación, el más importante.
Entonces, la vancomicina mata al estafilococo, pero más lento de lo que pueden matar los betalactámicos, las cefalosporinas de primera, la oxacilina, etcétera, ¿no? Ese es otro mensaje también. Uno, que el estafilococo resistente no es más agresivo que el sensible. Segundo, que cuando el estafilococo es sensible, no hay mejor cosa que los betalactámicos. ¿Saben qué piensan? La mayoría. Dale vancomicina y asegúrate. Es el mejor antibiótico que existe. No es el mejor antibiótico que existe. La vancomicina es una alternativa, ni modo, porque como cuando se hace resistente no me queda otra, tengo que usar esa. Pero no es porque sea mejor. Les voy a poner un ejemplo paralelo. Ustedes han estudiado tuberculosis, tienen una idea más o menos de lo que es la tuberculosis. Hay un esquema uno, ¿se acuerdan? Con rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Y también hay esquemas para multidrogos resistentes con otro tipo de fármacos. La pregunta es, si esa tuberculosis es sensible, ¿cuál creen que es el mejor esquema de tratamiento? Si yo tuviera tuberculosis pulmonar sensible, ¿usaría un esquema para MDR pensando que con eso me va a ir mejor? No me va a No, ir mejor. No, todo el esquema 1. No me va a ir mejor, me va a ir mejor con el esquema uno. ¿Sí? Las otras son alternativas. Cuando falló el tratamiento, ni modo, tengo que buscar algo que pueda tratar de ayudarme. No son las de elección, pues si no, pues serían de elección. Entonces, ojo, cuando el estafilococo es sensible, tienes que usar los betalactámicos. Y cuando es resistente, ni modo, tienes que usar vancomicina. Pero no significa que vancomicina es mejor que los betalactámicos. Y para eso tienes que interpretarlo. Y esto lo decían desde hace tiempo. Miren, esto, por ejemplo, es un recorte del New England Journal of Medicine. Ustedes conocen ese tipo de revista. Fíjense, y es de hace muchísimo tiempo, solamente para que se den cuenta que desde siempre esto ya se veía venir. Si es sensible a la penicilina, la droga de elección debería de ser penicilina. Ya saben que ese tipo de estafilococo ya no lo tenemos mucho. Si es sensible a la meticilina, o sea, es decir, tiene la PVP normal, la habitual, la terapia oxacilina, ¿no? Solo en los resistentes a meticilina usen vancomicina. No dice, métele vancomicina todito porque eso es lo mejor que puede haber. No, ese tipo de pensamiento es erróneo y nos lleva al uso irracional de los antibióticos, generando problemas y haciendo que la gente se muera más. Quiero que razonen un poquito, en 5 segundos, porque no se necesita más. Si el estafilococo meticilín sensible es más agresivo y lo puedes matar con más facilidad con cefalosporinas y con oxacilina que con vancomicina, pregunta, cuando tienen una infección por estafilococo sensible y en lugar de darle los betalactámicos le dieran vancomicina, ¿qué creen que pasa con la mortalidad? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumentaría, doctor. Aumentaría. La lógica me dice eso. ¿Y habrá algún tipo de situaciones que hayan hecho? Sí. ¿Y por qué aumenta? Porque mata al estafilococo más lento. Porque no actúa en el sitio preciso, no actúa en la PDP2, actúa en la transglicosilación. Y miren, acá, por ejemplo, han evaluado cómo es el aclaramiento de la sangre en los que tienen bacteriemia, ¿no? A un grupo le han dado oxacilina y a otro grupo le han dado vancomicina. Los que han recibido vancomicina han demorado más en aclarar, en esterilizar sangre. Y ese tiempo en esterilizar sangre puede significar vida o muerte. Cuanto más antes lo esterilices es mejor, ¿no? Entonces, este es otro. Han dado isoxazolil penicilinas, la cloxa u oxa, como quieran, han dado a un grupo y a otro grupo le han dado vancomicina, ¿no? Entonces, lo cierto es que eran toditos estafilococos meticilín sensibles, ¿no? Unos han recibido vancomicina y otros han recibido oxacilina. A ver, ubiquémonos. Si es meticilín sensible, ¿qué deberían de usar de elección? Vancomicina, Oxacilina. oxacilina, así es. O si quieren cefalosporinas de primera, pues, pero no vancomicina. ¿Ya? Entonces, aquí hay un grupo, los de anaranjados, que estarían siendo tratados con el fármaco adecuado. Pero el bloque de azul sería un grupo donde no está recomendado usar el fármaco que están usando. Claro, puede servir y va a servir, pero cuidado, va a demorar en esterilizar la sangre y etcétera, ¿no? Entonces, cuando evalúan mortalidad, miren, el grupo donde han muerto y un grupo importante, es casi la mitad, miren.
es en el grupo que ha usado vancomicina. En el grupo que usaron la oxacilina o las isoxazolilpenicilinas no ha habido fallecidos. Es lógico pensar, no van a poder encontrar ustedes ensayos de 7.000 personas, etcétera, porque sería antiético. Nadie va a estudiar mortalidad dándole a un grupo un fármaco y a otro de menor calidad, a ver dónde se mueren más. Ese tipo de estudios no van a haber. Esto es un estudio no de tipo experimental, sí observacional, porque no se tenía claro cuál era en ese tiempo. Ahora ya no se puede hacer porque ya está claro, si sabes que va a aumentar la mortalidad, ¿cómo le vas a dar? Entonces, cuidado. Usar vancomicina para estafilococos sensibles aumenta la mortalidad. Ténganlo presente. No digamos al revés. Mejor asegúrate y dale vancomicina. Muy bien, y aquí viene otra cuestión. Me dicen, ¿y si es resistente a la vancomicina? Porque también hay esa cuestión. A ver, yo les hago una pregunta abierta. Como les digo, equivóquense si se tienen que equivocar. ¿Cuánto será la resistencia a la vancomicina por parte del estafilococo, me refiero? Por ejemplo, en el Perú, ¿alguien sabe? ¿Más o menos tiene una idea? ¿O lo que la lógica les dice? ¿Lo que la intuición les dice? No estamos en un examen calificado. Necesito oír opiniones. Baja. Baja, perfecto. Yo, yo creo que puede ser alta porque muchos la usan. Ya. ¿Y en Sudamérica? Si ya me salgo del Perú. ¿O en el mundo? Este es otro concepto que tienen que manejar muy bien. Lógicamente, para hacerse resistente a la vancomicina ya no es con penicilinasas, ya no es con betalactamasas, ya no es modificando PBPs. Hay un cambio estructural en los residuos de aminoácidos. Miren, es como una llavecita, ¿no? Donde entraba la vancomicina, en esos residuos de aminoácidos, ¿no? Y esto cambia. Miren, al cambiar, ya no encaja. Para lograr esa transformación, el estafilococo se vale de otro tipo de enzima. Ya no es el MEJA, sino el VAN-A. Es otro tipo de enzima. No tienen que memorizarlo, simplemente que es otro mecanismo de resistencia, acuérdense, completamente diferente. ¿Cuántos casos existen? Vamos a ver, ¿no? Bueno, ya los entes rectores de la sensibilidad y resistencia a los antibióticos han dado puntos de corte en los MIG para que sepan cuándo es sensible, cuándo es resistente. Son cosas que pueden cambiar de año a año. No mucho, pero pueden cambiar, así es que se los comento, ¿no? Estamos regresando, perdón. Ahí está. Esto quiero que vean. Año 2002, así como el primer caso de COVID, ¿se acuerdan el primer caso de COVID? Salió en las noticias, ya llegó al Perú. Tenemos el primer caso, tenemos el primer fallecido después, ¿no? Y después cuando fueron miles, a nadie les importaba. El primer caso en Estados Unidos se reporta de un estafilococo resistente a vancomicina, miren. El año 2002, antes no había. Primer caso, y sale publicado. ¿Qué es lo que era interesante de este caso? Está bien, era un estafilococo resistente a vancomicina, perfecto, eso no quepa duda. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esta persona era un usuario crónico de antibióticos porque tenía diabetes, tenía pie diabético y le daban vancomicina para la casa y recibía un montón de terapia de vancomicina por tiempos prolongados. Y cuando le aíslan el estafilococo resistente a vancomicina, primer caso en el mundo, ¿no? También le aíslan un enterococo resistente a vancomicina, que ese sí abunda. Ese sí va por montones. Ya había desde ese tiempo, hace mucho tiempo había. Pero ¿qué es lo interesante de estas dos bacterias aisladas en el mismo paciente? Que el gen VAN-A, ¿no? Que le da resistencia a la vancomicina, hablando del enterococo, era el mismo que tenía el estafilococo. O sea, en palabras simples, nace una hipótesis. El enterococo se hace resistente con facilidad a la vancomicina y luego le regala al estafilococo ese gen para que también se haga resistente. ¿Bien? Ya, ahora sí. Si el 2002 hubo el primer caso, ya estamos en el 2024, estamos hablando de 22 años. ¿Tienen una idea de cuánto podría ser podrían ratificar lo que han dicho, cambian de opinión, la resistencia a la vancomicina en el mundo? De estafilococo, digo. No importa si se equivocan. Aumentó seguramente. Vamos a ver. 52 casos notificados.
hasta el día de hoy. No hay más. Les voy a decir algo. En Sudamérica, 2 casos. Y los 2 en Brasil. Significa que en Perú, en Venezuela, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Argentina, no hay. En Europa hay un solo caso. En Portugal, el año 2013 se reporta. O sea, la resistencia de vancomicina hacia el estafilococo no es frecuente. Les voy a decir por qué. El estafilococo, cuando se hizo resistente gracias a ese gen que le regaló el enterococo, una de las formas de hacerse resistente es que engrosó la pared. Y sintetizar esa pared de tremendo volumen le es poco probable al estafilococo. Entonces, ese estafilococo resistente no tiene descendencia, no se puede multiplicar, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el estafilococo para hacerse resistente a la vancomicina? Necesita que a su costadito esté un enterococo resistente a vancomicina para que le regale el gen y él también se pueda hacer resistente. O sea, solo no se va a poder hacer resistente. Por eso acá está, miren lo que les decía. Primer caso estadounidense, estafilococo resistente a vancomicina en un diabético que tenía arteriopatía periférica, insuficiencia renal, y en él le han encontrado, aparte del estafilococo resistente, también un enterococo resistente a vancomicina. Y los genes van a que le dan ese tipo de resistencia eran los mismos en el estafilococo y en el enterococo. ¿Qué significa? Que el enterococo le regala, le transfiere, ¿no? Entonces, yo les comento esto. Esto pasó en mi hospital. Staphylococcus aureus, nos muestran esto y nos dicen necesitamos autorización para usar linezolid porque tenemos un estafilococo resistente a la vancomicina. Vamos, ¿qué harían? ¿Qué se les ocurre? Linesolid. Ya, perdón, ya le damos linezolid, está bien, pero les digo qué harían con ese caso. ¿Podríamos repetir el estudio? Ya. Claro, porque uno podría decir, tengo el primer caso en el Perú, ¿no? Tengo el tercero en Sudamérica, tengo el 54 en el mundo. Aquí nace un ejemplo interesante. Si ustedes están de guardia, una noche de guardia, con un paciente terminal dentro de los que están atendiendo y el paciente terminal termina falleciendo porque ya, bueno, de verdad no se podía hacer mucho. Era algo que se sabía que podía pasar y pasó lo que tenía que suceder. Ustedes comprueban, no hay signos vitales, pupilas midriáticas, le hacen el certificado de función, pasa mortuorio, listo. Continúan vuestra guardia. ¿Qué pasa si después de 3 horas la licenciada de enfermería les llama, doctor o doctora, dependiendo a quién le llame? Le dice, ¿sabe qué es su paciente del que falleció? Hace un rato se ha levantado, se ha vestido, le ha mandado saludos y se ha ido a su casa. Dice que mañana va a regresar porque quiere que le arregle su certificado. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Les parecería normal ese fenómeno? ¿Les dirían, ah, ya, está bien el muerto, que venga nomás, que me busque, yo voy a estar mañana por su guardia? ¿O les parecería algo raro? Me asusta. Es algo poco probable, ¿no? Ya. Entonces, igual tienen que actuar. Cuando ustedes encuentren un estafilococo resistente a vancomicina, una pseudomonas sensible a ceftriaxona, no sé, un estreptococo piógenes, resistente a penicilina, qué sé yo, son fenotipos que no están descritos, son raros, no se lo crean en una. Claro, está bien, sí, la terapéutica es darle linezolid. ¿Por qué? Porque por muy raro que sea, podría ser, pero esto no es suficiente para decir esto es. Hay que investigar el caso. Bueno, y eso es lo que hicimos. Le dimos el linezolid y nos pusimos a investigar este caso. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué? Que salió el primer caso en el Perú. Se recuperó la cepa de cultivo, se mandó a estudiar al Instituto Nacional de Salud, le hicieron reacción en cadena en polimerasa, se hizo sembrado manual en Kirby Bauer para ver de qué se trataba y resultó que en realidad era sensible a la vancomicina. Ahí está. No era un resistente. ¿Está bien? Entonces, no es así nomás. Los casos raros no es que ya encontré el primero. Hay que verificarlo. Ahora, una E. coli resistente a ceftriaxona no tengo que verificar nada. Eso abunda en todo lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los casos son pocos en el mundo.
Entonces, lo más probable es que sea sensible a vancomicina, pero vancomicina no mata tan bien como si mata oxacilina o cefalosporinas de primera cuando es sensible. Entonces, son las terapias de elección. Y eso es lo que el mensaje que ahora quería que quede. Ahora miren este otro, les voy a mostrar. Olvídense de esta cantidad de genes. Bueno, no lo puedo borrar porque los genes se llaman así, así los han bautizado. A mí también no me gusta. Bueno, pero de todos ellos el principal es el gen R, que dar otro tipo de resistencia al estafilococo dentro de este grupo. Macrólidos, lincosaminas, estreptograminas. Los macrólidos, ustedes saben, acitromicina, claritromicina, eritromicina, ¿no? Lincosamidas está lincomicina, clindamicina. ¿Por qué están en un mismo grupo? Porque tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de acción de la clindamicina, por ejemplo? Unión a la subunidad 50S de ribosoma bacteriano. ¿No es cierto? No tiene que ver con beta-lactamasas, con PBPs, nada. Se une a la subunidad 50S. Y los macrólidos también tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, como tienen el mismo mecanismo de acción, también la bacteria, cuando se hace resistente a un grupo, afecta a los otros, porque tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, este gen RF es interesante porque le da dos tipos de resistencia, una que se llama constitutiva y una que se llama inducible, así como cuando estudiaban las prostaglandinas. Ustedes saben que cuando tienen un cultivo, y coloco un disco de antibiótico, cuando no forma halo alrededor, ¿qué significa? Que es resistente a este antibiótico, ¿no es cierto? Pero si empieza a destruir a las bacterias alrededor hasta formar un halo importante, se dice de 5 milímetros por lo menos alrededor, entonces significa que más bien es sensible, porque está matando las bacterias de alrededor. Ya. Entonces, como es un grupo mismo, ojo, estos cultivos son de estafilococo. Estamos hablando de eritromicina de los macrólidos y clindamicina de las lincosamidas. Esos dos siempre se comparan. Ahorita me van a entender. Ahí está eritromicina, el que estoy señalando. Ustedes me van a decir si es sensible o resistente. ¿Qué es lo que ven acá? Eritromicina. ¿Sensible o resistente? No forma halo alrededor. Resistente. 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 En cambio, la clindamicina sí forma tremendo halo alrededor. ¿Qué sería? Sensible. 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 Perfecto. Ojo, eritro resistente, clinda sensible. Aquí también eritro resistente, igual que aquí. Clinda también sensible, igual que aquí. Pero ¿notan alguna diferencia en la configuración? ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras? Del ¿O es lo lado que mismo? está cerca a la eritromicina no se formó bien el halo. Sí es. En otras palabras, la resistencia del eritro le está induciendo resistencia a la clindamicina. Acá no le induce nada, no lo modifica en nada la configuración. Acá sí. ¿Qué está formando? Como lo está aplanando, está formando una letra D. Esto se llama el DITETS. ¿Y saben qué significa el DITETS? El DITETS significa que por mucho que diga clindamicina sensible, no uses si es que el DITETS es positivo. ¿Por qué? Porque cuando estés empezando el tratamiento vas a fracasar. Porque existe resistencia inducible de los macrólidos que son resistentes. Eso aplica, obvio, si los macrólidos son resistentes. Miren lo que va a pasar acá. En concreto, aquí está. Ya nos olvidamos de la beta-lactamasa, olvidamos de la cefoxitina, ya lo hemos conversado. Miren acá abajo. ¿Qué dice? Resistencia inducible a clindamicina. Acá dice negativo. ¿Qué significará negativo? ¿Cuál de los dos será? ¿A o B? El B. B, así es. Si es negativo, significa que esa resistencia de eritro no le afecta en nada a la clinda. Perfecto. Entonces yo veo aquí eritromicina sensible, clinda sensible, no hay ningún problema, puedo usar. ¿No? Me preocuparía si eritromicina fuera resistente, porque en esos casos puede inducir la resistencia. Pero aún así, acá dice negativo. Perfecto. Vamos a la siguiente. Acá también dice resistencia inducible negativo. Sin embargo, eritromicina y clindamicina son resistentes. Como ya son resistentes, obviamente clinda no lo voy a usar. Yo lo miro cuando clinda es sensible, ¿no? Entonces eso es importante que lo vean. Por ejemplo, acá, miren, ¿qué dice clindamicina? Sensible. Quiero usar clindamicina, ¿no? Quiero usar clindamicina. Antes de usar clindamicina, ¿qué cosa debo de mirar? Eritromicina. Aquí está, se les voy a regresar. Antes de usar la clinda que es sensible, ¿qué cosa debo de mirar? Eritromicina. Antes de usar la clindamicina, eritromicina. Ya, aquí está. Clindamicina, sensible. Eritromicina resistente. Entonces, ¿qué digo? Puede haber resistencia inducible. ¿Y quién me avisa si es que hay o no resistencia inducible? El DITETS. ¿Y aquí qué dice? Resistencia inducible a clindamicina negativo. Les hago la pregunta.
¿esta eritromicina resistente le va a inducir resistencia a clindamicina que es sensible o no le va a inducir? No, No le voy a decir, No le va a inducir. Por lo tanto, ¿puedo usar clindamicina? por sí, supuesto. Así es. Si esto fuese exactamente lo mismo, solo que aquí dijera resistencia inducible a clindamicina positivo, ¿usarían clindamicina? no. No, doctor. No, así es. Ese es otro mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de resistencia. Es obvio que hoy día no vamos a poder hablar de todo. Imposible. Imposible. Este tema es muy amplio. Difícil no es. Es fácil, si no, no estarían ustedes a la par hablando conmigo. Pero necesita un cierto tiempo para empezar a manejar estos conceptos. No, no es solo ver, ajá, dice sensible, resistente y cuál elijo. No, no es así. Ahora, la oxacilina, la vancomicina no son las únicas alternativas. Miren, por ejemplo, aquí cómo han comparado cotrimoxazola versus vancomicina. Y ojo, ¿para qué? Para infecciones severas causadas por Staphylococcus aureus meticilin resistente, o sea, donde debes de usar vancomicina, está bien, ya uso vancomicina, pero lo voy a comparar con el cotrimoxazol. Ustedes conocen el cotrimoxazol, sulfamethoxazol con trimethoprim, medicamento barato por vía oral, ¿no? 10 céntimos el blister completo en un hospital, accesible, cualquiera lo puede comprar, hasta lo venden sin receta médica, y lo han comparado. A ver, han randomizado. Ustedes saben, la randomización es todo un proceso que se necesita para poder evaluar. Muy interesante. Fíjense, ustedes saben que cuando existen diferencias en las medias, para ver si realmente esas diferencias son porque realmente son diferentes o solamente el azar lo está poniendo de casualidad, tenemos que ver el valor de P. Y el valor de P en una investigación tiene que ser menor a 0,05 para que sea estadísticamente significativo. Miren, hay diferencias, por supuesto que sí, pero ninguno es menor de 0,05. Ajá, ¿qué dicen de este valor? ¿Es menor de 0,05 Sí, o no doctor. lo es? Sí es. Esta diferencia sí es real. Significa que en la bacteriemia, es decir, cuando la bacteria está en sangre, cuando el Staphylococcus aureus meticilin resistente está en sangre, no es igual dar cotrimoxazol que vancomicina. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Y fíjense, hay diferencias a favor de la vancomicina. Y esto tiene su explicación. ¿Ustedes recuerdan el término volumen de distribución cuando hacían farmacología? El volumen de distribución es la capacidad que tiene para irse a los tejidos. Cuando el volumen de distribución es pequeñito, no se va a los tejidos, se queda en sangre el medicamento. Pero cuando el volumen de distribución es grande, no se queda en sangre, se va a los tejidos. Y el cotrimoxazol tiene volumen de distribución grande. ¿Qué significa? Que cuando tú le das el tratamiento, no se queda en la sangre, se va a los tejidos, se va al hueso, se va a pulmón, se va a todo lado. En cambio, vancomicina tiene volumen de distribución pequeño, no se va casi a los tejidos, se queda en sangre. Y en las bacteriemias, ¿dónde está la bacteria? ¿En sangre o en los tejidos? En sangre. En sangre. ¿Qué me conviene usar? Vancomicina, por eso ha resultado favorable. O sea, tampoco es porque sea bueno ni malo. Por eso es que hay que utilizar las propiedades farmacológicas también de este tipo en este tipo de escenarios. Pero para lo demás no. Entonces, conclusión de este trabajo. El cotrimoxazol es equivalente a la vancomicina para infecciones serias, para neumonías, para infecciones de piel y tejidos blandos, en celulitis, en un montón de cosas, pero no en bacteriemia. En bacteriemia, de todas maneras, tienes que darle vancomicina porque ha demostrado que erradica mejor que el cotrimoxazol, porque el cotrimoxazol no se queda en sangre, por esa propiedad. Entonces, mire que es una alternativa. Y el cotrimoxazol es un medicamento antiguo, barato, menos nocivo que la vancomicina, etcétera. Lo mismo han comparado acá, por ejemplo, clindamicina versus cotrimoxazol. Ya que sabemos que el cotrimoxazol es comparable a la vancomicina, hay otro que ha comparado clindamicina con cotrimoxazol. Y lo mismo, no hay diferencias significativas. Hay un montón de escenarios clínicos, ¿ah? Incluso en diferentes tipos de poblaciones, hasta en niños, en adultos, ¿no? Cuando habían abscesos, pacientes con lesiones no abscedadas, etcétera, han comparado y son equivalentes. Entonces, hay muchas alternativas para usar, y esto no lo digo yo. Miren, esto es de este año. Ustedes pueden revisar en el UpToDate, tienen acceso. Lo que nos recomiendan, terapia antimicrobiana vía oral para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos causados por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, o sea, el MARSA. Ojo, no está hablando del otro estafilococo siquiera.
Por vía oral, miren, ahí está el cotrimoxazol. Clindamicina, los dos que estamos viendo ahorita. Doxiciclina, que es una tetraciclina. O la minociclina también, que es otra tetraciclina también. Alternativamente, ya tenemos Linezolid o las otras alternativas. El Linezolid, por ejemplo, cuesta un ojo de la cara. En cambio, todo el tratamiento con cotrimoxazol, con 3 soles lo compras. Y es más efectivo, ¿no? Entonces, mensaje importante en la parte del estafilococo es que no piensen que vancomicina es la piedra angular del tratamiento. Yo espero que esto haya quedado un poco claro en ese sentido. Vancomicina tiene su lugar, sí, pero no es la esencia del tratamiento. No es que si le doy vancomicina a toditos, me estoy asegurando de salvarles la vida. No, puedo estar incluso induciéndoles mayor mortalidad, porque si tienen la piña de que esté ahí estafilococo meticilín sensible, obviamente estoy haciendo mal en dar vancomicina. Peor si lo aíslo, si logro en un antibiograma determinar que es un estafilococo meticilín sensible y le doy a pesar de eso vancomicina, estoy haciendo mal praxis, estoy induciéndole mayor mortalidad. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Aquí del estreptococo solo les voy a mostrar esto, así como existe la PVP2A, de PVP2 a PVP2A que cambia en el estafilococo. En el caso del estreptococo, ustedes saben que hay varios estreptococos también, varias especies. El Pneumoniae es el que principalmente hace resistencia. Aún así, la tasa de resistencia no es muy alta. Entonces, cuando, por ejemplo, adquiere esta PVP, ya olvídense de los nombres incluso, miren, este tipo de PVP se hace resistente a penicilina, porque deja de tener afinidad por la penicilina. Pero cuando adquiere estas otras dos de acá, la PVP2X, PVP1A, más bien se hace resistente a las cefalosporinas. Entonces, miren, yo les hiciera una pregunta, les hago una pregunta. Si el estafilococo adquiere, por ejemplo, solamente estas dos PVPs, pero no la primera, se hará resistente a las cefalosporinas, de hecho, pero ¿mantendrá sensibilidad para la penicilina o no? No, porque ya mutó el PvP. A ver, les hago de nuevo la pregunta. Como les digo, no hay problema si nos equivocamos. Para hacerse resistente a la penicilina, necesita esta PVP, ¿no? Y para hacerse resistente a las cefalosporinas, necesita estas otras dos. Les digo de nuevo, ¿qué pasa si el estreptococo adquirió estas dos, por lo tanto se hizo resistente a las cefalosporinas, pero esta de aquí no la adquirió? ¿Mantendría sensibilidad a la penicilina? Sí, Cierto. Así es. Así es. Entonces a veces pensamos, ¿cómo le vas a dar penicilina si le estabas ya dando ceftriaxona? Esos son conceptos muy sesgados, no real. O sea, sí puede suceder. ¿Cómo van a interpretar? Así como había la cefoxitina para mirar en el estafilococo, aquí lo que van a mirar es la oxacilina. Si me dicen, hemos aislado del cultivo un Streptococcus pneumoniae, me fijo la oxacilina. Si la oxacilina dice sensible, no tiene ningún mecanismo de resistencia. Se acabó, ya no pienso en nada de esto. Pero si la oxacilina dice resistente, la respuesta es, tiene algún mecanismo de resistencia. Y aquí está, es simple, ustedes combinen esto de aquí nada más. Si no adquiere ninguna de estas de acá, va a ser sensible tanto a penicilinas como a cefalosporinas. Pero puede ser que adquiera una y no la otra, etcétera, variar. O sea, puede haber sensibilidad a penicilinas y a cefalosporinas. Puede haber resistencia a penicilinas, pero sensibilidad a cefalosporinas. O podría haber también resistencia a cefalosporinas, pero sensibilidad a penicilinas. Sí puede haber. Va a depender de qué PVP. Si ustedes entienden esto, saben que ese fenómeno es posible. Saben que ese fenómeno es posible. Y aún así, estas resistencias no son tan altas tampoco. ¿Y saben por qué ha disminuido la tasa de resistencia del neumococo en el mundo? Por una sencilla razón. Ustedes saben que ahora se vacuna contra el neumococo. En la fabricación de las vacunas, ¿no? En una de las circunstancias han utilizado cepas con resistencia intermedia de neumococo, ¿no? O incluso cepas resistentes. Entonces, ¿qué pasaría si yo uso cepas resistentes de neumococo en la vacuna? Les estoy librando de infectarse con ¿qué? Justamente con cepas resistentes. Y desde que se ha instalado la vacuna para el neumococo, desde hace años, ha habido una tendencia a caer en las tasas de resistencia. Fíjense, esto es de lo que vigila el CDC de Atlanta. Acá nomás éntrense. Estamos hablando de Streptococcus pneumoniae.
Miren, para cotrimoxazol, más o menos 7% de resistencia, es relativamente elevado. Macrólidos es alto, 30% de resistencia. Miren, ¿qué pasa para las penicilinas? 1,7% nomás de resistencia, es bajo. O sea, hay 98,3% de sensibilidad a las penicilinas. Y cuando hablamos de cefalosporinas, hay 99,7% de sensibilidad, porque la resistencia es 0,3. Es por eso que para las neumonías, la terapia de elección sigue siendo beta-lactámicos. Y aquí está, miren, este es el algoritmo que lo he tomado del UpToDate también, ¿no? Lo primero, hay que valorar si tiene algún factor de riesgo, si es mayor de edad, si fuma, si es alcohólico, si tiene una enfermedad crónica, qué sé yo. Si no hay nada de eso, lo primero que se pregunta es si tiene o no alergia a las penicilinas, porque la terapia de elección es amoxicilina. Miren, incluso amoxicilina en monoterapia. ¿Y quién lo dice? Lo dice la ATS, que es la Asociación Americana de Tórax, y lo dice la ITSA, que es la Asociación Estadounidense de Enfermedades Infecciosas. Autoridades en lo que es guías. Amoxicilina sola, incluso. Solo en caso de que sea alérgico a las penicilinas, habría que pensar en cefalosporinas. Y lo mismo, si al inicio era alcohólico, fumaba, es mayor de edad o tiene alguna enfermedad importante, ¿no? Igualito se hace la pregunta si es alérgico o no a las penicilinas, lo único que va a variar es que en lugar de amoxicilina sola acaban a usar amoxiclavulánico en este grupo cuando hay ese tipo de factores de riesgo. Y no porque el estreptococo esté produciendo beta-lactamasa, sino porque hay otras bacterias que ingresan. Haemophilus influenza, otras bacterias gram negativas que podrían generar la necesidad de usar un ácido clavulánico. Ese es el motivo. A ver, les hago una pregunta, casi ya final, ya estamos terminando. Los estreptococos, ojo, no digo estafilococo, estreptococos, ¿producen beta-lactamasa? ¿Qué dicen? Bueno, les ahorro tiempo. No. Las beta-lactamasas es de estafilococo y de los gram negativos. Los estreptococos no producen beta-lactamasa. Y los que se han hecho resistentes, ¿se han dado cuenta? ¿Por qué se han hecho resistentes? ¿Por beta-lactamasas o adquiriendo PBPs nuevas? Adquiriendo, pues, Claro, porque había una PDP-1A, PDP-2X, PDP-1B, ¿no? No era por beta-lactamasas. Entonces, el amoxiclavulánico para estreptococo no aporta nada comparado con la amoxicilina sola. Cuando tú tienes estreptococo, tienes que tratar necesariamente con penicilina, pero no le des amoxiclavulánico. Y ahorita vamos a ver. Y aquí está, miren, en este resumen. Este es el otro estreptococo importante, ¿no? El Piógenes, el que causa las faringitis purulentas, causa infecciones de piel y tejidos blandos. Para beta-lactámicos, miren, no hay mecanismos de resistencia descritos en el mundo. Bien claro se los voy a decir. No hay en todo el planeta Tierra un solo caso reportado de resistencia a penicilina para el estreptococo, perdón, Piógenes. Ni un solo caso. En estafilococo habían 14 casos de resistencia a vancomicina en Estados Unidos, perfecto. Acá no hay ni uno para la penicilina, ni uno. O sea, ese estreptococo que produce las faringitis se trata con penicilina. Porque para otros grupos sí tiene resistencia. Para macrólidos, por ejemplo, sí tiene resistencia. Pero no tiene resistencia para penicilina o para beta-lactámicos. Por lo tanto, el tratamiento es con eso. No, ahí también cometemos un error. ¿Quién me dice que no? Yo sé que han visto recetar para infecciones de faringoamigdalitis, amoxicilina con ácido clavulánico, y ni me digan que no, porque eso es pan de cada día, les gusta recetar así. No tiene fundamento por doble razón, porque el ácido clavulánico sería si produjeran beta-lactamasas y los estreptococos no producen beta-lactamasas. Y a veces te dicen, es que de repente es resistente. No es resistente, no se ha descrito resistencia. Alguien te puede terquear y decir, es que de repente es el primer caso de resistencia en el mundo. Ya, perfecto. Y cuando se haga resistente, no va a ser con beta-lactamasas, va a ser modificando PBP, porque eso es lo que hacen los estreptococos. No va a ser mediante beta-lactamasas. Por lo tanto, el ácido clavulánico en estreptococo no sirve ni va a servir nunca, ni cuando aparezcan las cepas resistentes, porque lo van a hacer con otro mecanismo. Pero es por costumbre que nosotros usamos amoxiclavulánico para tratar las faringitis y encima virales. Y con esto vamos a terminar. Miren,
Es importante que ustedes sepan diferenciar las faringitis bacterianas de las virales. A veces parece difícil, en realidad no lo es. Ninguna infección bacteriana viene con rinorrea. No se olviden, por favor, de eso. Ninguna infección bacteriana, neumonía, ni faringitis, ni nada, viene con flujo nasal, ¿no? Si ustedes ven flujo nasal, esa faringitis es viral. Por mucho que su cuello esté triplicado en volumen y le esté doliendo mil horrores, cálmenle el dolor, lo que quieran, pero no es bacteriano, no necesita antibiótico. Y lo otro, si tiene tos, tampoco es bacteriano, debe de ser viral, porque la faringitis bacteriana viene sin tos y viene sin catarro. Viene con dificultad para deglutir, con fiebre, con malestar, con todo lo que quieran, pero no viene con eso. Y la mayoría de las faringitis, acuérdense, vienen con tos, por lo tanto son virales. Y si encima examinan, le hacen bajar la lengua un poquito con el bajalenguas y le alumbran y lo miran, tienen que encontrar estas lesiones, ¿no? Las criptas de las amígdalas llenas de pus, para decir que esto es bacteriano. No se olviden. Y para eso hay incluso estos criterios que estamos viendo. Miren, la faringitis viral, tos. No debería haber tos en la faringitis por estreptococo del grupo A. La congestión nasal es de las virales. La coriza es de las virales, ¿no? Acá no. Acá se ven otras cosas, sobre todo situaciones de compromiso general, fiebre, malestar, postración, exantema puede haber, no lo sé, pero no hay tos, no hay rinorrea, coriza. Acá están estos criterios de Centor que ustedes lo deben de conocer. Tiene que haber exudados en las amígdalas, para eso tienen que revisar. Podría haber adenopatías, ¿no? Cervicales, podría haber fiebre y es fundamental, ausencia de tos. Si está tosiendo, no es bacteriano, es viral. Ni siquiera amoxicilina le dan, porque cuando cumple con estos criterios, entonces sí es bacteriano. ¿Y qué le van a dar de tratamiento? Si es 100% sensible a la penicilina y nunca se ha detectado un caso de resistencia, penicilina. Penicilina, porque para los macrólidos hay hasta 30% de resistencia. A veces le dan acitromicina, me voy a asegurar, dice, no se están asegurando. Para la citromicina más bien sí puede haber resistencia, para la penicilina no hay. Amoxicilina, le va a ir bien. Lo que pasa es que le hemos echado arroz a ese tipo de antibióticos hace tiempo pensando de que no sirven, y en realidad no es así. Y aquí está, miren, ¿no? Penicilina es lo que deben de usar. En los alérgicos a la penicilina podría ser macrólidos, ¿no? O hasta cefalosporinas de primera, si es que son alérgicos, pero penicilina es el de elección. Y en ningún lado dice amoxiclavulánico, porque amoxiclavulánico no es para los estreptococos. Muy bien, nos hemos pasado algunos minutos. Les pido disculpas por eso, pero hemos avanzado más o menos lo que estábamos pensando. Si no sé, si tienen alguna pregunta, yo les agradezco. Han participado, eso es fundamental también, es importante. Entonces, a ver, ya que más o menos ustedes díganme si hay algo más. Doctor, una pregunta. Adelante, Ofer. Entonces, el cotrimoxazol, ¿en qué mecanismo actúa con el MARSA? Lo que pasa es que cotrimoxazol tiene otro mecanismo de acción. No usa ni las PVPs, no tiene que ver con la pared. Ustedes saben, son dos componentes del cotrimoxazol. Tenemos el sulfametoxazol y por otro lado el trimetoprim. Uno de ellos inhibe la formación del PABA, ¿no? Bloqueando la formación de este ácido paraminobenzoico, y el otro inhibe la tetrahidrofolato reductasa, que son enzimas que son importantes pues, para el metabolismo de la bacteria. No tiene nada que ver con la formación de la pared. A ese nivel actúan. Gracias, doc. Y por lo tanto, si modificó PVPs o no ese estafilococo, no le afecta en nada, porque no es el lugar donde actúa. Gracias, doc. ¿Algo más, doctores? O no se ha entendido nada, de repente también puede ser, ¿no? Que no se haya entendido nada. Espero que se haya entendido algo más bien. Creo que la compañera Giovanni está tratando de hablar, pero no se escucha con su micrófono. Encienda su micro nomás. Doctora, encienda su micro. Doctor, disculpe, creo que mi micrófono está mal. ¿Ahora sí me escuchan? Claro que sí, se le escucha muy bien. Gracias, doctor. En cuanto a los pacientes que tienen asma, mi pregunta era si en la faringitis bacteriana se puede presentar tos y rinorrea.
Los pacientes con asma. Mira, independientemente, el, la rinorrea es un marcador de infección viral. Lo que pasa más bien es que en los pacientes con asma, la principal causa infecciosa para desencadenar crisis asmáticas son las infecciones por bacterias atípicas. Las bacterias atípicas son micoplasma, por ejemplo, a la cabeza de lejos, y por ahí están clamidófila, neumonía, etcétera, que son bacterias que no tienen pared celular. Y al no tener pared celular, los betalactámicos, etcétera, no sirven. Por eso es que lo que se utiliza son macrólidos. Ahí sí podrías usar acitromicina, por ejemplo. Sí. Doctor. Muchas gracias, doctor. Chicos, si nadie más tiene ninguna consulta, vamos a, vamos a cerrar el taller. Les comparto, no sé si ven mi pantalla. Y se ve, se Acá agradece. tenemos el certificado y le agradecemos al doctor por esta ponencia que estuvo muy buena y muy completa. Y ojalá pueda seguir La verdad, enseñándonos gracias. más acerca de los antibióticos. Muy agradecido y lo que ustedes planifiquen con la escuela. Créanme que todo es cuestión de ponerse de acuerdo. A mí particularmente me interesa mucho de que la nueva generación de colegas, donde están incluidos ustedes, por ejemplo, manejemos diferente los antibióticos. Ya hemos pasado la época, eso ha sido para los de generaciones antes de mí incluso, donde yo podía dar cualquier antibiótico y todo funcionaba porque, bueno, pues no había resistencia. Pero ahora que estamos agobiados por las tasas de resistencia, obviamente tenemos que saber manejar los antibióticos. Y eso no es nada complicado, pero sí requiere un tiempo y cierta dedicación. Entonces, cuenten conmigo, no sé, eso depende de ustedes. Conversando nos podemos entender y podríamos llegar a cosas interesantes. Sí, está bien, y yo les agradezco. Muchas gracias, doctor. Antes de que todos se retiren, me gustaría pedirle al doctor a ver si nos permite tomar una fotito. Claro que sí. Ya, chicos, entonces reaccionen, ya saben, sonríen, saluden. Para que justifiquen. Ya, chicos, uno, dos, tres. Muy bien. Un momentito, voy a tomar una más. Salen todos menos yo, pero está bien. Recording stopped. Voy a tomar una más porque algunos chicos salieron un poquito movidos. Entonces, un momentito. Uno, dos y tres. Listo, chicos. Y muchas gracias, doctor. A Doctor, ustedes disculpe, sí, ¿podría compartirnos su material? claro, ahora mismo, todavía no salgan entonces. Se los paso, denme un segundo. Denme un segundo. O si no, doctor, me lo puede compartir al WhatsApp y yo le paso a los chicos del grupo. Perfecto, listo, doctora. Yo se lo paso en este momento. Ya, doctor, muchas gracias por todo. Por todo. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Éxitos. Gracias, Éxitos. doctor. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos, Gracias, nos doctor. vemos. Gracias.